Vamos a agregarlo. Presentamos aquí en esta segunda emisión de Rama Online a Gabriel Romero, que es un egresado de la Universidad Industrial de Santander como ingeniero electrónico summa cum laude. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Qué milagro. Bien, bien. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. ¿También se me escucha bien? Creo que sí. Sí, sí, yo lo escucho Bien, perfecto. No sé si la gente lo escuche bien. súper. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por venir hoy, por estar aquí acompañándonos y Ajá, pues por ayudarnos en esta iniciativa que tenemos, ¿sí? súper. Eh, Vamos a hacer unas preguntitas, vamos a hablar de cómo fue su vida universitaria, sobre todo, para así un poquito más, no tan rígidos, vamos a soltarnos un poquito más. Vamos a hablar también un poquito de su proyecto de grado y cómo está ahorita la situación laboral, ¿listo? Entonces, Gabriel, primero pues, eh, cuéntenos qué fue lo que lo motivó a usted a estudiar ingeniería electrónica, cuál fue la chispa que lo hizo pensar, uy, esto es lo mío, yo quiero ser ingeniero electrónico. Bueno, pues en mi caso particular, Juan, yo pues, fui bastante afortunado por el hecho de que pues, yo estudié en un colegio técnico. Entonces esto, digamos, incentivó a que desde muy temprana edad, es decir, desde sexto, yo ya podía, no sé, armar circuitos en protoboard y eso, pues, digamos, cuando uno está tan pequeño, eso le interesa a uno muchísimo, que sea que algo pueda conectar y pueda hacer que algo brille o que algo suene o que un motor gire. Eso la verdad es algo que motiva muchísimo, entonces desde ese primer encuentro, por allá en el 2008, a mí esta electrónica me sonó muchísimo. Entonces alrededor de mi estudio en el colegio, pues uno tenía la posibilidad en noveno de escoger en la media vocacional, y en mi caso pues ya esa chispa la tenía desde ese entonces, así que escogí estudiar electrónica, salir bachiller técnico en electrónica, y así fue. O sea, esos 2 años pues sentí que fue una experiencia muy agradable, seguir armando circuitos, aprender de lógica digital y de lógica analógica, y fue muy bueno. Así que pues bueno, después de estos casi que 5 años con esa experiencia en electrónica, dije no, esto definitivamente es lo mío, y por eso dije no, ingeniería electrónica. Y bueno, mi primera perspectiva fue la UIS, ya que pues bueno, era donde mis hermanos ya habían estudiado, y pues no lo pensé, la UIS, y allí entré. Y por decir algo, cuando fue admitido a la UIS, que es una experiencia, pues, emocionante, ¿cierto? Saber de que uno fue admitido, pero el hecho es de que cuando empezó a ver materias, ¿siguió igual de enamorado con la carrera? ¿O hubo ahí un bajón o se enamoró más? ¿Cómo fue ese primer No, para contacto nada. ya con la universitaria? Fue muy chévere porque pues yo tuve, digamos, la posibilidad, de pronto los estudiantes más nuevos que nos ven no saben esto, pero pues en el 2014 se hizo un cambio del plan de estudios y se incluyó una materia llamada Introducción a la Ingeniería. Y esta materia, pues la verdad, fue muy motivadora para mí porque era en el segundo semestre, ya pues uno entraba a conocer, los estudiantes nuevos que entran después del 2014 entenderán de qué estoy hablando, y es esto de conocer ya de lleno un proyecto de ingeniería electrónica, o digamos algo pequeño, que es lo que ellos esperan, pero pues un avance, un primer encuentro con esto. Y pues bueno, para mí fue más un reencuentro y entender que sí, definitivamente ese era mi lugar, y que había llegado a donde era. Entonces, en realidad no hubo bajón, sino fue más bien mantenerme y decir, listo, sí, sí, sí es por el mismo lado, sí se trata de lo mismo que yo veía en el colegio, entonces sí estoy donde es. Ah, qué chévere, Gabriel. Al momento de concluir su pregrado, su carrera, pues resultó como summa cum laude. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué tan emocionante fue tanto para usted como para su familia? ¿Cómo fue ese recibimiento? No, bacanísimo. Pues en mi casa mis papás no sabían, yo no les había dicho nada, así que ese día yo incluso estaba haciendo fuerza para que llegáramos temprano y se sentaran adelante, pero pues bueno, ellos están un poco tercos, así que no, llegaron tarde y les tocó por allá bien atrás. Entonces ellos no tenían ni idea, y pues la ceremonia es muy bonita porque es al final, cuando ya ha pasado todo el mundo, pasan primero los cum laude y después empiezan a leer todos los logros, digamos, lo que logró esa persona que obtiene un merecimiento summa cum laude. Entonces fue
fue muy emocionante ser, pues en mi caso, en mi ceremonia, la única persona ahí parada con el diploma y bueno, todo el auditorio fui aplaudiendo, es un momento muy emocionante y bueno, mis papás estaban allá arriba lejísimos, que pues para mí ellos son obviamente digamos, actores principales ahí en la obra que es mi carrera. Y bueno, pues estar ahí, me hubiese gustado que estuviesen más cerca, pero no fue así. Así que pues el agradecimiento para ellos y sí, fue muy emotivo. Muchos de mis amigos también estaban ahí cerca, casi que en primera fila, viéndome y también esto hacía que el momento fuese mucho más grato y no, mucho más mágico el estar allí de pie. Qué chévere, en serio. Gabriel, ahora que usted es ingeniero electrónico, sí, pues, lleva ya, ¿hace cuánto es que lleva de graduado, más o menos? Son 9 meses, sí. 9 meses. 9 meses. Mañana. En estos 9 mesecitos que han pasado, y ahora que es ingeniero electrónico, ¿qué lo frustra o qué lo emociona de saber que es un ingeniero electrónico? Bueno, pues la verdad, frustraciones muy pocas. Bueno, de pronto, frustración, si hay algo que se puede hablar de frustración, va a empezar por lo malo. Digamos, hay un problema ahí, es que pues en Colombia hay, digamos, muchos ingenieros electrónicos, tanto que pues no, digamos, damos abasto para la poca veces oferta que hay para trabajar directamente en nuestra área, pero pues en realidad no, yo me he dado cuenta de que estoy donde es, de que siendo ingeniero electrónico puedo desempeñarme en muchos campos y puedo trabajar con muchas áreas en cosas muy interesantes, así que no hay para nada frustraciones, es más alegrías y sentir como que a veces uno ve cosas o lee noticias y me dice yo puedo entender lo que están haciendo estas personas de Google, o yo puedo entender de cierta forma lo que están desarrollando en la NASA, o obviamente ellos no van a revelar los detalles, pero el hecho de que uno pueda decir yo puedo trabajar ahí donde ellos están es algo que motiva muchísimo, así que para nada frustraciones, sino pura motivación es lo que hay ahí. Y ahorita que nombra, por decir algo, esas posibilidades que tiene, ¿en cuál o hacia dónde está apuntando usted ahorita en este momento? ¿Hacia dónde mira usted ahorita como profesional? Bueno, hay algo que pues, yo siempre he perseguido y es, pues a mí me gusta mucho estudiar, me ha gustado mucho la academia y bueno, en mi caso, pues mi experiencia de investigación fue bastante interesante, me gustó mucho, así que pues en este momento, digamos, una meta a corto plazo que tengo es poder empezar mis estudios de maestría pronto. Y pues bueno, ya más a largo plazo, pues hay que ver de pronto por dónde me decanto, si más por la industria o por la academia, de pronto seguir por un doctorado y seguir por el lado de la investigación y de pronto no sé, volver a la UIS y ya ser un profesor, bueno, eso ya sea más adelante, pero pues bueno, en este punto estoy en un punto chévere donde pues puedo tomar muchas decisiones. Conozco que el siguiente paso podría ser hacer estos estudios de maestría, que es bien interesante, y ahí pues ahí sí decantarme por alguna de las dos, o la industria o la investigación, pero pues todas, digamos, ambas me interesan muchísimo. Y bueno, en cuanto a empresas hay muchas, principalmente pues digamos lo que a mí más me gusta de mi carrera es el diseño de circuitos, así que pues empresas como Infineon, NXP son empresas que llaman mucho la atención cuando uno lee sobre los desarrollos que ellos hacen y las cosas que se puede llegar a ser un ingeniero electrónico en estas empresas. Listo. Gabriel, ahora que habla de la academia, que usted pues le gusta tanto la academia, con respecto a la carrera que se da en la universidad, ¿qué qué diferencias, qué puede resaltar de la carrera que ofrece la universidad o qué falencias le puede llegar a encontrar? Bueno, pues a mí me gusta que la carrera, digamos, abarca muchos tópicos, es bastante amplia en ese sentido. Esta parte me parece muy interesante porque tengo amigos que también son ingenieros de electrónica y están trabajando en cosas completamente diferentes y básicamente es con los mismos conocimientos con los que salieron de la universidad. Entonces eso, digamos, de entrada habla muy bien del programa que se ofrece. También en mi experiencia en el exterior me di cuenta de que pues el pregrado, bueno, como estamos nosotros en nivel comparando con compañeros de trabajo que tuve en Austria, o sea, me sentía que el nivel de la universidad la verdad es que es bastante bueno. O sea, sintiendo que yo muchas veces podía, digamos, enseñarle cosas a ellos que eran cosas que uno en la universidad las ve normalmente, las ve incluso en las materias selectivas y demás,
y pues para ellos es como algo muy ajeno. Entonces la verdad esto me hizo sentir muy orgulloso del nivel que tiene, digamos, el programa de ingeniería electrónica en específico para mí. Y sí, esos son, digamos, los pros. De pronto algunas falencias que tiene el programa, pero no tanto el programa, sino más a veces que uno encuentra, digamos, no sé, en la universidad o en la escuela, es que a veces les falta escuchar un poco más a los estudiantes, que es algo que pues espero que se esté mejorando en los próximos años, ya que pues incluso he estado escuchando que viene la certificación ABET, que es, bueno, ABET, que pues suena bastante bien, y bueno, ahora estamos en el proceso de acreditación en el programa, así que bueno, espero que pues esas sean cosas que se revisen en los próximos años y se mejore, pues porque personalmente en muchos casos me sentí como que a veces faltaba esa conexión, como que el estudiante no era escuchado, así que pues bueno, hay cosas ahí por mejorar también. Ah, listo. Nos cuenta que fue a Austria, ¿fue que estuvo usted, Gabriel? Sí, ¿Cuánto tiempo estuvo por fuera? fue una pasantía de 6 meses en el 2018. En el 2018. ¿Y qué estuvo haciendo en Austria? Cuéntenos cómo fue su experiencia en Austria, que Listo. alguna anécdota que nos quisiera compartir. Claro, hay algo muy interesante que pues yo vi en la empresa, y era como le comentaba ahorita, digamos, las cosas tan chéveres en las que se puede trabajar en esas empresas, y era que pues un día, como no sé, la primera o la segunda semana en la que yo estaba allá, y yo estaba ahí sentado tranquilito en mi computador, cuando en un momento pues, me callé, me quité los audífonos, o sea, digamos, me desconecté del computador y me puse a prestarle atención como al ruido de fondo que había en la oficina, que eran dos colegas hablando por ahí detrás. Y pues me di cuenta que estaban hablando de puros circuitos. Estaban hablando de por allá, no, mire que usted tiene que tomar este nodo, y si le pone aquí un diodo, de esta forma usted hace que la corriente por acá se le descargue y así no va a dañar este transistor y demás. Y pues la verdad eso fue que a mí en lo personal algo que me hizo sentir muy lleno, y pude decir, bueno, ahí, o sea, estoy en el lugar que es, estoy en el lugar donde estamos hablando de puros circuitos, y esto, o sea, fue muy, muy grato, o sea, fue una experiencia muy, muy chévere, y bueno, durante todo el tiempo fue así. Estuve trabajando también con un equipo bastante internacional, digamos, el equipo eran franceses e indios, y otro compañero también que era de pregrado de Francia, y pues con él era, pues, digamos, con quien yo me comparaba más, y pues donde sentía como que lo que le comentaba ahorita, que el nivel de la universidad la verdad es que es muy bueno. Y bueno, específicamente el trabajo que estuve haciendo fue más que todo diseño y verificación, en realidad verificación de circuitos, de señal mixta, o sea, desde el nivel tanto de bloques, como tomar un bloquecito de circuito de transistores y probar todas las variables que tiene a través de temperatura y voltajes, como después cuando ya llega el chip, porque eso también fue muy interesante, ver primero el diseño allí en el computador, y que un mes después llegar a la cajita con todos los chips de mira, aquí llegaron, ahora vamos a probarlos. Que esa también fue la oportunidad que tuvimos de poder encender el chip y mirar, uy, madre, no está sirviendo. Bueno, fueron días ahí de intentar que el chip encendiera, hasta que por fin, y bueno, esa fue después la segunda parte de la pasantía, que también fue muy interesante. Ah, bueno, Sebastián Riga pregunta que qué se debe hacer para poder tener ese tipo de experiencias internacionales. Claro. Bueno, pues lo primero es no dejar de aplicar. O sea, yo allá también conocí compañeros de Colombia, en este caso él era de la Universidad Pontificia, que simplemente había llegado ya, digamos, no a través de un contacto directo, que fue mi caso, sino él lo que hizo fue aplicar y no dejar de aplicar. Estuvo aplicando como por un año, año y medio más o menos. Era un compañero que no quería hacer tesis, y lo que hizo fue empezar a aplicar, y así fue como lo aceptaron. En mi caso pues también fue lo mismo, a través del grupo de investigación teníamos un contacto dentro de la empresa, un diseñador también egresado de la universidad. Pues lo que hicimos fue, bueno, realizar el contacto y empezar a aplicar. Yo tuve una serie de entrevistas con el jefe del grupo de él, y pues con él fue con quien se definió, digamos, lo que yo iba a hacer. Así que pues a Sebastián, ¿qué se debe hacer? Pues la respuesta es simplemente pues armar todo lo que se le solicite para esas empresas, estar muy pendiente de plataformas como LinkedIn, donde ellos siempre están publicando esas ofertas para estudiantes de pregrado que quieren hacer no sé, su tesis, su estudio de investigación o lo que sea. Entonces estar pendiente y armar lo que piden. Si piden una carta de motivación, entonces esforzarse y escribir la carta de motivación. Si piden no sé, si piden un currículum, entonces esforzarse y escribir el currículum. Si piden el nivel de inglés, pues bueno, es algo que lo que tendrían que estar alistándose desde ya, así que
este sería como el paso a paso. La respuesta más bien sería como no dejar de buscar, que fijo van a encontrar algún lugar. Y pues tampoco que no se sienta por debajeados por venir de acá, porque pues en realidad sí hay muchas posibilidades. Digamos, lo que tenemos que hacer es más bien tener paciencia y seguir intentándolo. Uh-huh. Listo, gracias Gabriel. Yo sí tengo una pregunta, por decir algo, ¿cuál es la visión que tienen las personas extranjeras de los profesionales colombianos? Bueno, en mi caso yo, pues ya como le decía, ya había un egresado aquí allá en la empresa que era de la UIS, así que pues ya tenían como cierta simpatía o ya conocían, digamos, el nivel de los egresados de allá, aunque bueno, ya tenía su maestría en Europa y demás. Y pues en realidad también durante la pasantía me di cuenta de que pues, ellos se sorprendían del trabajo que yo era capaz de hacer en ese lapso, digamos, cuando llegó el compañero francés. Yo fui el que se encargó como de mostrarle las cosas como las herramientas de diseño y demás, que ahí es donde digo que viene la diferencia muy grande, porque pues las herramientas con las que se trabajaban allá son herramientas que muy particularmente en el grupo de investigación OnChip están, o sea, es lo mismo. Yo me sentaba en el computador y veía lo mismo que veo aquí en Bucaramanga cuando me conecto a mi laptop. Entonces es algo, digamos, en lo que uno lleva cierta ventaja, así que pues yo pude, digamos, tomar de la mano a este muchacho y decirle como, no, mire, este es el entorno, aquí lo que hacemos es esto, así que eso fue muy chévere y bueno, pues digamos, en mi caso yo siento que lo sorprendí. Para un estudiante de pregrado tampoco es que se esperasen mucho, Sí. y bueno, pues es entendible, digamos, que pues porque en general en el pregrado no esperan que, más, no sé, alguien como el séptimo, octavo nivel, no esperan que llegue a una empresa a hacer muchas cosas, la verdad. Bueno, Gabriel, ahora que nos nombra OnChip, ¿en qué año empezó usted a formar parte de OnChip? ¿Qué lo motivó? ¿Qué habilidades desarrolló estando en OnChip? Claro, la motivación principalmente vino como un año antes, eso fue como en el 2016. Recuerdo que fue en el Ágora donde hubo una presentación del primer chip colombiano, no sé si fue 2015 o 2016, creo que fue 2016. El primer chip colombiano utilizando la arquitectura RISC-V, y pues bueno, eso en realidad fue muy relevante, lo vimos, no sé, todos en Vanguardia y en la página de la UIS también estuvo muchas veces, y Hackaday creo que también lo publicó, o IG Blogs, bueno, en fin. Esta fue mi principal motivación, o sea, saber que había un grupo de investigación en la universidad que se enfocara solo en electrónica, que pues en mi caso es algo que me llama mucho la atención. Entonces, ese por el lado de la motivación. Entonces, desde ahí yo empecé a hacer como un seguimiento de qué se hacía en el grupo y efectivamente me di cuenta de que eran cosas bastante interesantes. Así que, pues bueno, después en la materia de fundamentos de circuitos, una vez finalizando la carrera, finalizando el curso, perdón, recibí la invitación de un profesor y pues allí fue donde empezó esta carrera con el grupo de investigación. Fue bastante interesante. Empecé trabajando más en cosas como de layouts sencillos, como de tomando transistores y llevándolos a silicio. Sí, o sea, con el layout que se hace de los dibujitos de los transistores. Y bueno, ya después vino la oportunidad de la pasantía y una vez regresé pude hacer un proyecto de grado con ellos. Y pues bueno, yo creo que ya sabemos cuál es la respuesta, pero ¿siente que le aportó muchísimo hacer parte de este grupo para su desarrollo, tanto profesional como universitario? Claro que sí, sí, es una recomendación para todos, pues que espero que digamos, ese seguimiento a los grupos de investigación, que siempre pues yo los veo como una puerta, un puente a tanto nacional como internacional. Si alguien está interesado en realizar una publicación, si a alguien le gusta mucho leer, que eso básicamente es de lo que se trata la investigación, pues ahí lo tienen. O sea, los grupos de investigación dan puertas que son donde esos profesores pues los toman y le dicen, mire, podemos empezar a trabajar sobre este tipo de temas, que es mucho mejor que empezar uno solo y meterse, no sé, una librería tan grande como la del IEEE, en donde uno encuentra miles de conferencias al año y un montón de papers. Entonces, estos profesores entienden el nivel de uno, saben las capacidades que uno tiene y por eso le ponen las tareas que creen que uno es capaz de mantener o de realizar. Así que sí, la verdad es que los grupos de investigación es una recomendación para todos, que pues, digamos, los busquen. Hay muchos que tratan temas bastante específicos, tanto con la industria como solo con la academia. Así que sí, aportan mucho para la carrera.
Bueno, Gabriel, cuéntanos por decir algo de algún congreso, alguna ponencia o un evento relevante, pues diferente al que ya nos contó, que fue el que lo motivó a entrar en OnChip, que haya sido también importante y que haya aportado también de manera contundente a su desarrollo como profesional. Claro. Bueno, pues voy a hablar de dos. Me dijo que uno y voy a decir dos. Bien, espero que me perdonen. Sí. En mi caso, el primer evento fue en el 2019, en febrero, en el Latin American Symposium of Circuits and Systems. Allí fui, pues bueno, como asistente a observar, digamos, los artículos de la conferencia, en donde pues, presentaban los artículos de los que se han trabajado aquí en Latinoamérica de la CAS, ¿no? Supongo que Juan Manuel sabe que es la CAS, el Circuit and Systems, en este caso en Latinoamérica. Y entonces, pues bueno, fue la verdad una experiencia bastante interesante. Ya presentamos un demo. En la UIS mandábamos casi la parada ya, eso fue en Armenia, Quindío. Entonces fue bastante chévere formar parte como de esta conferencia internacional, donde venía gente de todo lado, tanto de Chile como de Estados Unidos, de Turquía, de Italia. Entonces esto, pues bueno, esa fue la primera experiencia bastante interesante, en donde pues se hace como ese primer encuentro donde ya los papers pasan de ser simplemente papers a uno tener de frente a la persona que está haciendo esa investigación y poderle preguntar de frente, venga, yo no entiendo por qué ustedes están haciendo eso, o bueno, incluso también el hecho de poder hacer preguntas que muchas veces surgen cuando uno está leyendo y uno dice, uy, pero ¿qué hicieron? El hecho de poder levantar la mano y decir, pero yo no entiendo por qué hicieron esto, o no entiendo estos resultados de dónde vienen, en fin, fue una experiencia muy chévere. Y la segunda fue hace poco, fue en noviembre del 2019, que fue, bueno, resulta que hay una empresa que se llama Synopsys, que anualmente realiza unas olimpiadas de microelectrónica, unas olimpiadas internacionales. Entonces cada año realizan las convocatorias, digamos, casi que por continente. En este caso, pues Sudamérica competimos acá y pues como es unas olimpiadas organizadas por la industria, entonces básicamente ellos apoyan a los 3 mejores de Latinoamérica para que puedan viajar al país. En este caso es Armenia, pues porque es explícitamente Synopsys Armenia el que pues busque como este boom allá. Entonces llaman a gente de todo el mundo para que vayan a estas olimpiadas. Entonces en el año pasado realizaron estas olimpiadas y pues quedé de primer lugar aquí en Colombia, así que tuve la oportunidad de viajar a Armenia, pues queda en Asia, así que fue muy chévere esa experiencia, de nuevo bastante internacional, compartir con gente bueno, obviamente todos de ingeniería electrónica, pero de muchos países, fue muy chévere, la verdad. Entonces, pues bueno, eso fue algo que me hizo sentir como que sí estamos al nivel de esta gente. Entonces, las Olimpiadas no las gané, pero pues igual sí, o sea, no sé, hace que uno se sienta bien el hecho de estar codo a codo con gente, digamos, tan buena, porque iba gente de Estados Unidos, de Alemania, de Gran Bretaña. El que ganó en esta ocasión fue alguien de Serbia, así que fue muy chévere esa experiencia. Ah, bueno, qué chévere, Gabriel. Sebastián Riga nos vuelve a preguntar, dice que tiene una pequeña duda que hace un poco alguien le preguntó en qué trabaja o en qué se desempeña un ingeniero electrónico. ¿Qué responderíamos? Bueno, ¿qué respondería sobre todo usted, Gabriel? Es nuestro invitado esta noche. La pregunta es para los dos. Por ser nuestro invitado, Gabriel. ¿Qué respondería usted cuando le preguntan eso de en qué trabajo, en qué se desempeña un ingeniero electrónico? Básicamente lo que nosotros hacemos es diseño de sistemas. O sea, así es como yo lo definiría. Bueno, en realidad todos los ingenieros hacemos esto, pero los electrónicos trabajamos en diseño de sistemas que trabajan a baja potencia. O sea, son todos sistemas electrónicos que trabajan a baja potencia para, digamos, hacer la diferencia con los ingenieros electricistas, aunque pues, bueno, en muchas partes del mundo ni siquiera existe esta diferenciación. Así que así sería como yo lo definiría. ¿En qué trabaja? ¿Cuál es el desempeño? Esto es diseño de sistemas electrónicos. Puede ser tanto para una planta de hidrocarburos como para un microchip que está en este momento en su celular. Es una respuesta muy general, pero bueno, así lo definiría yo. Sí, me parece una buena respuesta, la verdad. Como no es la suya. ¿Cómo? ¿Y su respuesta? Pues yo lo definiría también como
Sí, pues más que en el diseño, pues tal vez cada quien pues ingeniería electrónica es un área grandísima, ¿no? Entonces, cada quien como que lo orientaría hacia el lado en que más le guste, ¿sí? Ujú. Entonces, yo diría que más que diseño, yo hablaría sobre todo de control, porque es la parte que a mí más me gusta, la parte de control, la Claro, sí. automatización, esa es la parte que más me gusta. Entonces, la verdad es que un ingeniero electrónico, en definidas cuentas, puede hacer casi de todo. Sí, eso es muy cierto. Sí, como le decía ahorita, los compañeros que hacen, o sea, trabajan con áreas a veces que uno dice, ¿cómo uno puede relacionar esto con la electrónica? Entonces, sí, la verdad, eso es muy Sí, sí. chévere. Bueno, ahorita que nombró, Gracias por por ahí las sonó la preguntas, palabra de IEEE, no, Sebastián. no sé si hay más preguntas, ¿no? No, creo que no. No. Ahorita que por ahí salió la palabra IEEE, sí, pues para la gente que no sepa, IEEE es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electricistas, es la más institución técnica más grande a nivel mundial. Sí. Eh, es de mucha ayuda porque son los encargados de tener, se me va la palabra ahorita, los protocolos, por decirlo así, es que se me olvida, Ujú. se me fue la palabra ahorita. Digamos, Estándares. protocolos tienen al tanto la información más a la vanguardia con respecto al Sí. mundo de, no solamente de la ingeniería eléctrica y electrónica, sino el mundo de la ciencia y el desarrollo tecnológico, son los que están a la vanguardia. Y pues ellos están prácticamente en todo el mundo y se separa de muchas maneras. ¿Sí? Una de esas maneras son las ramas estudiantiles, estándares, esa es la palabra, gracias Nico. Eh, una de esas son las ramas estudiantiles. Gabriel formó parte de la rama estudiantil IEEE que hay en la Universidad Industrial de Santander, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces, Por ahí tengo todavía en el cuéntanos, Gabriel. bolso, no ¿Cómo? sé cómo decirle a eso, que por ahí tengo en el bolso Ah, lo estos, que, el cosito creo este. que eso, exacto, sí, lo tengo por ahí también. Eso fue, Cuéntanos, sí, Gabriel, en qué le aportó haber hecho parte de las ramas, si te aportó en algo, si motivó en su carrera universitaria, Gabriel. listo, yo entré a la rama en el 2014, sí, a finales del 2014, o sea, fue recién, yo empecé la carrera en mayo del 2014, así que fue como en septiembre que empecé a ser parte del semillero y ya oficialmente en la rama fue desde el 2015. Digamos, tampoco estuve mucho tiempo porque, digamos, algo muy personal mío que a veces me cuesta un poco como subdividir mis tareas, así que pues, en mi caso quise dedicarme a otras cosas y bueno, llegaron otras cosas, así que por eso dejé de formar parte de la rama, pero durante la experiencia ya fue algo muy, muy fructífero. Recuerdo mucho, por ejemplo, la organización de las Olimpiadas de Circuitos. Justamente ahorita estaba revisando el perfil de la rama y estaba viendo unos videos en donde está no sé cómo decirlo, la botonera, donde se La define botonera. quién es el primero que oprime. Y me acordé que yo hice parte de una de esas primeras versiones, es más, yo podría decir que la primera versión, no estoy seguro de que haya habido una antes, creo que no hubo una antes. Así que sí, No. creo que yo hice la primera versión de esa botonera, recuerdo estando allá soldando en mis primeros semestres de la carrera, dándole a unos relés para que la botonera estuviese y demás. Entonces eso fue algo muy chévere, formar parte de un grupo, digamos, interdisciplinario de gente. En mi caso yo creo que tomé una decisión muy buena y fue unirme a la rama casi que empezando la carrera. O sea, eso, digamos, le abre uno mucho la mente y hace que uno haga parte y conozca mucha gente hasta de todas las carreras. Yo en la rama conocí compañeros de mecánica también, Mitchell, me acuerdo. Entonces, eso hace que esto sea, digamos, algo interdisciplinar, donde uno conoce gente que hoy en día ya, muchos ya son ingenieros, como los que estuvieron la semana pasada, por ejemplo. Entonces, es algo muy chévere. O sea, la experiencia sí me aportó muchísimo, me hizo entender a veces hasta conceptos, porque, digamos, recuerdo una vez que hablaron de un PLC y yo estaba apenas como en segundo semestre, no tenía ni idea de qué era un PLC. Pues gracias a la rama, por ejemplo, pude entender qué significaban esas siglas y alguien me explicó y entonces me dijo, no, mira, esto sirve para eso. Entonces es algo donde le abre uno las puertas a, digamos, todo el rango, el abanico de posibilidades que hay en la escuela en realidad. Y pues bueno, de eso se tratan las ramas estudiantiles alrededor del mundo, como usted lo decía. Generalmente sí se organizan eventos, tal cual como le comentaba ahorita, entonces
este evento que hubo en Armenia, Armenia Quindío, fue organizado por la rama IEEE de la Universidad de Quindío, por ejemplo. Entonces, ellos siempre están ahí como a la vanguardia y pendientes de todas estas cosas y pues incluso recuerdo que ellos por el hecho de pertenecer ahí a la rama estudiantil pues tenían como los privilegios, los mismos privilegios que nosotros teníamos de estar ahí pendientes y estar sí, a la vanguardia en realidad de las publicaciones que estaban habiendo ahí. Entonces, Sí, sí yo vale creo que mucho una la de pena. las principales ayudas de pertenecer a las ramas es eso que usted decía, que cuando uno entra en los primeros semestres y escucha hablar a las personas de semestres ya más avanzados de términos así, todos locos, que uno más adelante va a ver, uno empieza a interesarse más por eso, empieza a indagar más al respecto y es una puerta a un mundo mucho más extenso del que uno se puede llegar a imaginar, la verdad. Es cierto. Ah, Nicolás Bueno, nos confirma que sí fue la primera versión en Nico ahí. sí. Bueno, Recuerdo que fue Gabriel, una caja una creo que cajita azul. de zapatos, no me acuerdo. Sí, Ah, creo sí, que la sí, era primera una versión caja fue de una caja de zapatos. zapatos, Era una caja de que zapatos en la primera con emisión de la hueco. Copa Tesla quedó toda destruida porque la gente le pegaba súper duro, Y estaba pero la fue chévere. marca de zapatos y cogimos un sticker y se lo pusimos para que no quedara ahí la publicidad Sí, no sí, sí. pagada. Entonces lo pusimos IEEE ahí. Y sí, me acuerdo que al final quedó ya casi que al nivel de la mesa esa caja porque la gente la tenía. Sí. Gabriel, una pregunta así, para usted, ¿cuál fue la materia más difícil que cursó en la universidad? Uy, no. Um, hmm. O ninguna, todas fáciles. Bueno, hay materias que retan mucho, la verdad. O sea, en mi caso, por ejemplo, la parte de electrónica de potencia fue algo que me costó bastante. Entonces, fue, fue al principio difícil, más como también por lo que uno escucha de lo que ha pasado con gente en esa materia, entonces uno viene así como con ese miedo. Esa yo diría que es de las más pesadas. Electrónica de potencia tiene su nivel, ¿verdad? Pero es chévere, la verdad. Es también diseño, sino, pues bueno, como definíamos ahorita electrónica en diseño de baja potencia, pues en realidad eso ya no es baja potencia, así que yo creo que por eso fue que me llamó tanto la atención electrónica de potencia, porque sí, era bastante complicado. Recuerdo que los papeles eran larguísimos, pero pues los temas, digamos, tenían lo suyo. A veces hay falta como cogerle más interés a las cosas, verle más aplicación, diría yo. Gabriel, y cuéntenos sobre su proyecto de grado. ¿Qué hizo usted como proyecto de grado? ¿Qué experiencias tuvo? Una anécdota. Yo creo que todos tienen una anécdota interesante cuando estaban haciendo su proyecto de grado. Pero en mi caso yo iba a empezar el proyecto de grado en Austria, pero bueno, por cosas ahí de tiempo y demás, yo no lo hice, así que pues retrasé mi proyecto de grado y lo empecé a trabajar para acá. Supuestamente se iba a demorar un año, pero resulté demorándome un poco más, al año y medio de trabajo. Bueno, un año, supuestamente se iba a demorar 6 meses, resulté trabajando un año en eso. Entonces, eso, digamos, fue algo bastante frustrante al principio, pues porque cuando uno no está de acuerdo a los tiempos que uno tiene estimados, eso se vuelve como una carga ahí que uno empieza a llevar en el bolso. Entonces, bueno, eso es como lo pesado de la carrera. Mi proyecto, como les decía, fue con el grupo de investigación en chip. Es un regulador, básicamente un regulador de voltaje que se utiliza para los circuitos integrados. Y lo diferente que tiene este regulador es que pues generalmente lo que usan estos reguladores son básicamente, no sé, como un punto de vista, o los hacen desde un punto de vista analógico, es decir, todo con señales analógicas, no unos y ceros como lo digital. Y lo innovador de este regulador era que utilizaba esta electrónica digital, este control digital para poder hacer el control de este regulador, porque básicamente era un sistema de control en lazo cerrado. Entonces, bueno, este fue un proyecto de grado, fue una experiencia muy chévere, la verdad, pues porque aprendí cosas que no se imaginan, en serio, fue muy chévere en el proyecto, estar a veces, bueno, en realidad no fue chévere en su momento, pero después cuando uno lo logra es bastante satisfactorio para uno decir, uff, Sí. soy capaz de sacar esto, que yo de hace un año no tenía ni idea de por dónde empezar, así que eso es algo muy chévere y bueno, pues los resultados se ven de muchas formas. Por ejemplo, la tesis de grado fue laureada, esa es una de las cosas. Posiblemente sea una de las nominadas a los premios Otto de Drive. Y otra de las más interesantes es que pues, se presentó a una
La tesis se presentó como una patente, que en este momento yo soy uno de los co-creadores de esta patente con la idea que presentamos para este regulador. Y bueno, pues es un trabajo bastante interesante que se ha hecho ahí con la tesis. Así que sí, es bastante interesante Gracias. trabajar. Vean, vamos a responder aquí unas preguntas que nos hicieron. Checho, Sergio, nos pregunta que si llega a ser la maestría, ¿qué en campo de electrónica sería y en dónde le gustaría realizarla? ¿Aquí o en el exterior? Listo, chévere la pregunta. Bueno, a mí lo que me interesa mucho de la electrónica es el hecho de que uno pueda directamente trabajar con cosas, o sea, que uno pueda sentir en las manos, está haciendo algo, pueda verlo de cierta forma, sea a través de un microscopio, un telescopio, incluso está haciendo cosas con, no sé, con una agencia espacial. Entonces, en mi caso, ¿a dónde quiero llegar? Que pues, me interesa mucho trabajar en un laboratorio que sea digamos, de alto nivel, por así decirlo. Y por esto, pues diría que digamos, estudiar la maestría aquí en Colombia es algo que pues es una puerta que no tengo cerrada, pero pues primero me gustaría explorar otras oportunidades que pues, como les decía desde el principio, pues afuera, digamos, hay mucho más campo y muchas más oportunidades para trabajar en esto. Entonces, el campo en el que sería sería, como les decía, el diseño de circuitos electrónicos, la verdad es algo que me interesa bastante. Y pues bueno, si puedo trabajar en diseño de circuitos electrónicos en un lugar donde yo pueda, como les decía, que fue la experiencia en la empresa, donde yo pueda sentir que en un mes o en un tiempo similar yo pueda ver los resultados de mi trabajo de investigación, entonces eso la verdad es algo bastante interesante. Bueno, aquí nos pregunta también de nuevo Sebastián Riga, muchas gracias por preguntarnos tanto. ¿Cuáles son las materias más importantes en toda la carrera? Es una pregunta un poco... Sí. Pues, sí, es que depende, ¿no? Depende del área en el que uno guste. quiere aplicar. Pero entonces para usted, Exacto. Gabriel, ¿cuáles fueron las materias más importantes? Claro. En mi caso, pues yo diría que Fundamentos fue la que de cierta forma cambió el rumbo de mi carrera. Yo, incluso antes de Fundamentos, había estado trabajando con otro grupo de investigación y, pues, digamos, ya habían ciertas posibilidades de empezar a trabajar con ese grupo en el proyecto de grado. Pero pues una vez llegó Fundamentos, yo dije como, uy, no, pero esto aquí hay algo muy interesante. Incluso llegó, pues yo ya lo estaba esperando, como les decía, en el 2016 vino esto de, no, el primer chip RISC-V, vamos a ver, y después vino Fundamentos y dije, bueno, esto de los transistores se ve bien bacano. Entonces, para mí, o sea, en mi caso personal, fue de las materias más importantes, yo diría que la más importante para mí en mi caso. Después vino, por ejemplo, incluso antes de la pasantía yo vi microelectrónica, que fue una materia que la verdad, digamos, elevó exponencialmente mis conocimientos en electrónica y fue algo que en la pasantía me hizo sentir muy seguro de mis conocimientos. Y yo, bueno, yo llego acá y como les decía, yo escucho a ellos hablar de circuitos y siento que sé de lo que están hablando, así que en mi caso muy personal, las materias de la línea electrónica, hasta incluyendo electrónica de potencia, que fue la más dura, pero sí, en serio. Bueno, Maribel, supongo que es Cáceres. Sí, Maribel Cáceres. Dice que ¿qué recomendaciones darían a los estudiantes actuales para incursionar en el área laboral en Colombia? Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Recomendaciones a los estudiantes actuales para incursionar en el área laboral. Sí, por decir algo ahorita que es lo más solicitado para un ingeniero electrónico. Sí, pues para mí esa respuesta sí es bastante clara y es, pues, digamos, la programación en el siglo XXI es algo que es básico para todos, así que ahondar en esos conocimientos de programación y saber que si hay que cambiar de un lenguaje a otro, uno no se vaya a barato. Esa es una de las recomendaciones principales que yo le daría a todas las personas. En el grupo de investigación en chip se trabaja con lenguajes de programación. CPS, por ejemplo, también, que trabajan con cosas de Ecopetrol, también básicamente ellos todo lo que hacen son algoritmos que utilizan para la detección de dónde está el crudo, por ejemplo. En todas las áreas está básicamente la programación y no solamente en electrónica, estamos hablando de, bueno, es el siglo XXI donde está
la programación básicamente en todo. Así que una de las recomendaciones principales es esa, o sea, que tengan como ese mindset de que pues, la programación siempre los va a perseguir, así que pues, no perseguir, sino que la tomen como una herramienta para desarrollarse de muchas formas. Así que esa es una de las recomendaciones más importantes que yo haría para la gente. Bueno, Lila Roca pregunta que ¿cuál fue el semestre más complicado? Pues creo que ya más o menos respondió. Aunque bueno. No, son diferentes. Sí. Son diferentes porque en mi caso en este plan hay un semestre en donde hay muchos laboratorios. Ese es un consejo, qué buena pregunta, Lili La Roca. Qué buena pregunta, porque hay un semestre en donde se juntan todos los laboratorios. Yo no sé cómo sea ahora, de pronto en mi caso por ese plan de transición fue diferente, pero en el octavo semestre se junta el laboratorio de automatización, de instrumentación, de control 2. Creo que esos son esos tres, entonces eso hace que ese semestre sea una locura, en donde uno se la pasa en el laboratorio de alta tensión haciendo tanto el laboratorio como el proyecto para el final del curso, entonces eso se vuelve uno, básicamente fue el semestre más duro por mucho, o sea, es que le queda difícil a los otros porque sí, ese semestre o sea, tuve que trasnochar muchas veces, justamente coincido con microelectrónica, que también fue muy pesada, había muchas cosas por hacer, así que sí, ese semestre se lo tomen con calma, se lo recomiendo. Bueno, Metallica no 18, que es Danielito, nos pregunta que ¿qué lenguaje de programación recomienda para alguien que quiere iniciar en este mundo de programación? Sí, yo creo que la respuesta ahí, la más clara para mí es Python. O sea, Python fue el primero que yo aprendí a manejar y pues de Python, digamos, ya bajar un poco a C puede que cueste un poco, pero para dar esa noción, esa primera noción que uno necesita, Python la verdad es que es muy clave como en esa lógica de programación que se requiere para empezar. Sí, Python. De pronto C++, en la carrera fue el primero con el que yo tuve contacto. También fue bastante interesante y pues se da cuenta que sirve muchísimo. Es el que actualmente uso, por ejemplo. Bueno, Gabriel, ahora una preguntita así ya para ir terminando más o menos. ¿Cómo ha sido su acople ahorita a la vida laboral? ¿Qué dificultades ha presentado? Aparte pues de lo evidente, ¿no? De la situación en la que estamos. Sí. Bueno, en mi caso hubo algo y es que justamente hace 3 meses cambié de trabajo, entonces resulta que, digamos, fue bastante complicado porque pues fue empezar básicamente todo a distancia y la verdad es una experiencia que en mi caso no fue para nada grata, una vez muy perdido, como que no sé qué hacer. Entonces, o sea, digamos, en mi caso, contrastándola con la experiencia que tuve hace 9 meses, con empezar de forma presencial, eso pues, fue algo muy diferente. Empezar presencial es tener a alguien al lado y decirle, venga, por favor, pare de aquí al lado y ayúdeme. Mientras que con lo otro es más difícil, a veces el encontrar a las personas, pues obviamente depende mucho de las cosas, pero incluso así ambos quieran, suele ser como, en mi caso, un poco más complicado contactarlos cuando no es directamente alguien aquí al lado mostrándome cosas. Entonces, digamos, fue complicado, que pues, bueno, la experiencia laboral, yo desde que me gradué he estado trabajando más en el campo de la programación, entonces pues ha sido bastante chévere, he aprendido un montón, he aprendido cosas digamos, lenguajes que nunca trabajé en la carrera, pero pues bueno, ahí está donde les decía, o sea, que una característica importante del ingeniero de hoy es que tiene esa flexibilidad de decir, listo, vamos a trabajar en este lenguaje, o sea, no debería costarle a uno que empiece a trabajar con eso más, así que eso es lo interesante de esto de la programación. Entonces la experiencia la verdad ha sido muy chévere, he aprendido muchísimo. Bueno, Gabriel, qué bueno. Y bueno, ya para finalizar, ¿qué consejo, si pudiera darse un consejo usted mismo, a usted del pasado, qué consejo se daría? Bueno, pero esto es más bien algo como muy personal, pero sí es algo en lo que a mí me hubiese gustado trabajar un poco más, y es aprovechar más las formas de como el contacto con personas de otras carreras, y ni siquiera por eso, sino más bien por uno mismo, y es aprovechar los grupos
¿cómo decirlo?, los grupos culturales de la universidad, pero no tanto culturales, sino también deportivos. O sea, me hubiese gustado ser parte, qué sé yo, del grupo de tenis o de atletismo, o, en fin. Me hubiese gustado tener como más disciplina en cuanto a eso, entonces un consejo que yo me daría a ese yo de antes sería eso, como que más constancia en cuanto a eso, pues porque a mí la verdad es que me gustan mucho los deportes y de haber estado en alguna selección o algo así, es algo que me hubiese sentido muy, con lo que me hubiese sentido muy pleno, a término muy personal. Entonces es algo que también les recomiendo mucho, o sea, que no se centren solamente en lo que ofrece la carrera, en los grupos de investigación, como les decía antes, sino también que aprovechen ese tipo de cosas. Hace unos meses también me acerqué a la UIS y vi como la tuna de la UIS es una cosa extraordinaria, entonces dije, bueno, son cosas que uno a veces deja pasar y que le pasan ahí por el frente y se dio cuenta, así que pues, se los recomiendo, o sea, inténtenlo y bueno, hay muchas formas, muchas cosas que ofrece la UIS, así que para que las aprovechen. Listo. Y ya para terminar, Tatiana, que es Tatiana García Mara, nos pregunta que cuál es su trabajo soñado. A mí me interesaba mucho, como les decía, ese trabajo en donde uno está hablando todo el día de circuitos. A mí, o sea, desde, como les decía, desde cuando tenía 12 años, que me gustaba armar circuitos, hoy en día, el Gabriel de hoy le gustaría todo el día estar hablando de cosas esenciales de circuitos, de diseño, de, uy, mire lo que aprendí, y no sé, uy, mire, probé esto. Entonces algo así como estar en mitad del tiempo diseñando circuitos y mitad del tiempo metido en un laboratorio y probando eso que, no sé, que yo diseñé o que en lo que estuve trabajando, sería algo bastante satisfactorio para mí. A mí me gusta mucho, no sé, también las cosas de armar, los sistemas embebidos, es algo que me llama mucho la atención, así que ese sería mi trabajo. Muchas gracias a todos por las preguntas. Está muy chévere. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias a usted en serio por estar aquí con nosotros. Si tiene algún consejo para darle a toda la gente que nos está viendo, para los jóvenes que esperemos que vean este video, que recién estén iniciando su carrera universitaria. Claro, bueno, pues el esencial es que pues, la disciplina siempre da fruto, o sea que siempre saber manejar el tiempo es algo bastante importante. A mí me gustaría saber manejar aún más mi tiempo, pero, como le decía, como para haber podido trabajar en eso, en esos grupos que sean culturales o lo que sea, que uno al fin y al cabo se da cuenta después de que sí le hubiese llamado la atención y simplemente uno intentó por miedo a dejar de lado otras cosas. Entonces, primero la disciplina, que pues, para mí eso es, digamos, de ahí se desprenden muchas cosas. Entonces, si uno es disciplinado, yo hubiese podido estar teniendo los resultados que tuve en la carrera y al mismo tiempo pude haber estado, no sé, en una selección o en la tuna o lo que sea. Entonces, para mí ese es el consejo principal, que digamos, armen bien un plan de estudios, que dividan bien su tiempo. Bueno, también que busquen un grupo de estudios, la verdad, bastante bueno. Yo tuve esa fortuna durante mi carrera. Por ahí vi a Andrés y otros compañeros, no sé si se unieron, con los que yo siempre estudiaba la carrera y la verdad fue, digamos, para mí fue bastante valioso porque pues siempre tenía uno con quien compartir ese tipo de cosas y pues a veces estudiar uno solo, la verdad es que una carrera de 5 años es algo que no da. Entonces eso también es un consejo bastante bueno que tengan en cuenta también, que pues rodearse de gente que también está como en ese interés de mantener la disciplina es algo que puede llevarle a uno a lograr grandes cosas. Listo, Gabriel, muchísimas gracias. En serio, muchas gracias por ayudarnos con esta iniciativa. Un abrazo desde la distancia y esperamos en algunas futuras ocasiones poderlo tener por aquí de nuevo, Gabriel. Y a toda la gente que nos está viendo también, muchísimas gracias por el apoyo. Esperamos que cada vez sea más gente a la que se una y hacer de esto algo recurrente. Bueno, gracias, Gabriel. Éxitos y gracias a ustedes por la invitación. Que estén bien. Bueno, Gabriel, chao, chao. Chao, chao. Y bueno, muchísimas gracias a todos los que nos estaban viendo. La idea es de que esto pues quede grabado y lo puedan ver posteriormente. Y nos veremos de hoy en 8. Estamos también trabajando para mejorar el formato. Queremos que hayan más entrevistados y tenemos varias ideas. Entonces, la idea es cada día estar haciendo esto mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos y hasta luego.